Todos le conocéis del foro, es Edward Hugh. Es, como sabéis, macroeconomista, nacido en Inglaterra, pero actualmente es casi más catalán que inglés. Tiene numerosas publicaciones a lo largo de varios años. Es especialista en temas de demografía y población y su influencia en los procesos económicos. Y participa en numerosos blogs en los que colabora con economistas de tanto renombre como Nurel Ruini. A continuación nos va a presentar su ponencia titulada España, el problema del déficit gemelo. Veo que no. El enfoque que tengo yo y el enfoque que tiene Ricardo, aunque estamos más o menos en lo mismo, creo, son puntos de vista bastante diferentes. Ahora, yo simplemente voy a empezar con la deuda y eso es un gráfico que no es nada nuevo, pero sintetiza un poco toda la situación que tenemos mundialmente en los países, decimos, desarrollados de endeudamiento. Y simplemente pongo rápidamente ese gráfico para que es que en muchos lugares los analistas de banco y otras personas que trabajan en el campo hablan de un ciclo de crédito. Y es que si miramos muy bien, no hay muchas señales de cíclicos aquí. Hay una tendencia secular de endeudamiento que ha ido subiendo hasta que no aguanta más. Ahora, hoy no vamos a entrar en por qué quizás en esa época estamos. Hay un tema muy interesante pero nos apartaríamos bastante del tema de hoy, es que es precisamente porque esos años ha sucedido eso. Porque, por ejemplo, en todo un siglo solo tenemos ese ejemplo que tenemos por allá de los años 30 y esa situación que tenemos ahora, y por qué no tenemos otros ejemplos por medio. Y yo creo que hay una parte demográfica en todo eso, pero como digo, yo quiero no apartar demasiado del camino para hoy. Simplemente yo que destacaría en todo eso que estaba explicando Ricardo, para mí no es casualidad que en España teníamos en esos años las generaciones más grandes de personas entre 25 y 40 años, la taxa de crear hogares y etcétera, que eso implicaría, era un terreno fértil para ese fenómeno. Sería mucho más difícil en un país hacer eso, en un país en declive ya demográfica. Vale. Quizás el ratolín funciona. Quizás sería más fácil si yo puedo hacer ese truco que por eso. Al otro lado. Podemos hacer. Tengo que ir un poco aleatoriamente. Otro detalle estructural que yo destacaría es que complementa un poco lo que estaba diciendo Ricardo, es el porqué de España y el porqué de que es como agua entrando en un barco que está perforado por un parte debajo del nivel del mar y va entrando dinero en tanta cantidad. Es esa diferencia entre el tipo de interés del Banco Central Europeo y el nivel de inflación de España durante todos esos años del boom. Y esa parte yo creo que tiene mucha importancia y en ese momento que estamos debatiendo el futuro de Europa. Es que
una cosa que no sé hasta qué punto están siguiendo el debate al nivel europeo, porque por desgracia yo creo que los medios de comunicación españoles no están haciendo ningún favor a su ciudadanía en explicar realmente hay dos debates en ese momento, lo que pasa dentro de España y lo que pasa fuera, y lo que pasa fuera lo denominan el complot anglosajón, y así estamos, ¿no? Porque realmente hay ese debate, por ejemplo, que se tomó lugar en ese momento entre Francia y Alemania, es muy importante sobre el futuro de Grecia, pero también sobre el futuro de España, aunque no explican que realmente estamos tratando del futuro de España en esos momentos, no solo todo eso. Grecia es un telonero, el acto principal está para llegar más tarde, ¿no? Y entonces que los alemanes están planteando eso solo en clave dentro del país, dentro del debate político de los malhechadores del sur. Y somos delincuentes fiscales y hacemos trampas y claro, es evidente que a veces hacemos trampas, pero esa historia es un poco difícil de compaginar entre Grecia y España, por ejemplo, porque si Ricardo como mínimo de un momento no los explica a los alemanes cómo lo han montado para hacer tanta obra pública sin tener un déficit, que es una cosa que yo ya tengo rodeando, que España no era un país delincuente a nivel fiscal, ¿no? Y ciertamente no es un país que tiene el perfil de una Grecia, hasta que no se explota la burbuja. Ahora sí que tenemos un problema bastante importante, pero los alemanes están enfocando ese debate como si solo hay, como decía la Cristina Lagarde, en un tango solo hay un bailarín, ¿no? Y que son nosotros que tenemos que movernos y ellos están allá para cobrar, y eso no puede ser, porque simplemente, como explica Ricardo, no podemos pagar. Y entonces un poco estamos parados en una situación de empate técnico, porque nadie puede mover peso en ese momento, descontando todo ese inmovilismo de la administración española que creo e imagino que todos tenemos más o menos asumidos. Y ese gráfico demuestra para mí un argumento bastante importante para que no solo los españoles tienen que responsabilizarse por esa situación, porque es ese tipo de interés que tenemos marcado aquí, no hemos decidido ni los catalanes ni los españoles, que ese tipo de interés se han impuesto desde Frankfurt con sus propios criterios, que en parte eran, decimos, adecuados a la situación alemana. Y yo no estoy criticando las decisiones, los intereses alemanes aquí, no, eso no es el tema. El tema es que todos hemos montado un problema bastante complicado y todos lo tenemos que desmontarlo, pero eso quiere decir todos y no simplemente los del sur haciendo sacrificios. Si nosotros aquí al sur de Europa hacemos sacrificios, entonces ellos tienen también que pagar su cuota. Si no, no hay salida y al final no tendremos zona euro y no sé qué más no tendremos, ¿no? Y no quiero ir más lejos en ese sentido. En ese momento estaba susurrando aquí, creo antes, sobre que el primer ministro griego diciendo que no pueden financiar su deuda, si he entendido. Pero eso es es un poco un juego de farol en ese momento. Nadie sabe hasta dónde va la cosa, porque cada uno está negociando públicamente con el otro, que es una situación que yo creo que es un poco lastimosa, porque deben haber mejor maneras de hacer eso, pero que yo no sé en ese momento si Grecia irá, supongo que irá al Fondo Monetario Internacional y sí que se puede financiar su deuda a través de eso, pero eso
eso no solucionará el problema, porque esos son más préstamos, son más endeudamiento, y necesitamos, eso sí que tenemos que hacer como un parche temporal, pero necesitamos soluciones. Pero, como digo, yo creo que eso da a quien quiere un argumento bastante importante para decir, bueno, alto, y vamos a hablar y buscar, hablando se entiende a la gente un poco, ¿no? Y esa situación. El problema es que no pueden sacar ese argumento, porque eso va en contra de la religión del euro. Para poner, hay ciertos temas que yo creo que son tabú y que dificultan mucho que se puede hablar abiertamente del problema. Una parte es el miedo, si quieres, al Banco Central, de que alguien lo van a apuntar con el dedo diciendo son ustedes que han creado todo eso. Y eso no es mi argumento tampoco, pero tienen que asumir sus responsabilidades, y hasta que no lo asumen no vamos a salir mucho adelante. Entonces esa idea de simplemente, ¿cómo se dice? Café para todos en castellano, ese one size fits all. ¿Cómo se dice eso en castellano? One size fits all tipo de interés. Bueno, una talla para todos. Una talla para todos. Talla única. Talla única. Ese dogma que no ha funcionado. Ahora, para tener una manera en común es necesario. Entonces hay que buscar otras fórmulas para hacer que se pueda funcionar el sistema. Una parte de la fórmula es una tesorería fiscal en común. Eso es evidente. Otra parte son las regulaciones a nivel bancarias, ¿no? Que en los países donde tienen más posibilidad de tener ese tipo de problema que acabamos de sufrir aquí en España, que los bancos lo plantean con otros criterios, que no hacen préstamos de tipo de interés variables. Eso es evidente, eso ya estamos. ¿Cómo vamos a salir? Es curioso porque muchas personas fuera de España, con los que yo asumen que se puede hacer una ley y traspasar a los españoles a tipos de interés fijos, porque todos saben técnicamente no hay estabilidad con tanta porcentaje tan alta de personas con hipotecas variables, porque cada vez que subimos a un 5% al Banco Central Europeo, los españoles estarán así, y cada vez que bajamos eso sí es un sistema contracíclico bastante potente, es la vida o la muerte, ¿no? Y claro, la única salvación que tenemos en ese momento es, yo creo, con el ambiente deflacionista que tenemos en Europa, no van a poder subir tipos de interés muy rápido. Incluso yo descuento que ya hablaremos en su momento cuando pueden empezar a subir tipos de interés. Ciertamente antes de medios del año que viene, ciertamente que no, porque ese colapso en la parte sur de la zona euro tiene su reflejo en la situación de Alemania, que simplemente no puede arrancar. Yo creo que si Alemania no está en recesión, está franjeando la recesión en este momento. Ha tenido crecimiento cero el último trimestre, y eso se puede fácilmente revisar un pelín, 0,1% negativo muy fácilmente, y muy bien puede ser que tengan crecimiento negativo ese trimestre. E incluso el Axel Weber del Banco Central alemán ha dicho que él cree que tendrán crecimiento negativo ese trimestre. Y eso es lógico, porque Alemania depende de exportaciones. Y entonces, si nosotros, y no solo nosotros, otros países y los países del este, y Gran Bretaña, que es otro caso, y no voy a entrar en esa situación un poco diferente de la situación de España, están todos buscando hacer exportaciones. Entonces Alemania queda sin una dinámica suficientemente importante de clientela. Entonces no arranca.
Entonces, si Alemania no arranca y los países del sur están en corrección fiscal y modo contraccionario, ¿para qué sube el tipo de interés? Bueno, os digo por qué. Porque Francia, yo creo que el problema que tenemos más grande en la zona euro en este momento, aparte del problema de los que no tienen solución, es que es el problema de Francia, donde ellos sí que tienen un perfil demográfico bastante adecuado para tener una burbuja y están suministrando liquidez en una cantidad que muy bien podemos ver en el futuro esa entrada de dinero a Francia que Ricardo ha demostrado tan claramente que ha entrado en España, ¿no? Y es que porque la única economía que yo veo en la zona euro en este momento que está realmente arrancado y que tiene un poco de dinámico es la economía francesa. Y entonces los franceses creo que tienen que tomar medidas para frenar y lógicamente no hacer cosas como tipos variables, lo que estaba diciendo, que no lo hacen. Es una de las razones que no han tenido los mismos problemas que hemos tenido aquí en España. No lo hacen en cantidad, lo hacen la mayoría de las hipotecas en Francia, tengo entendido, son fijos, y no hacer, como es préstamos a valores a 100%, no hacen más que un 80% o lo que sea. Se puede controlar, donde hay voluntad de controlar, se puede controlar, creo yo. Es el problema aquí, que no había ni voluntad ni interés en controlar la situación. Y entonces se puede hacer un superávit fiscal. Es otra técnica de quitar demanda de una economía. Hay técnicas. Podemos sobrevivir con la talla única y tenemos que sobrevivir porque estamos condenados a sobrevivir. Siempre yo soy de la escuela que creo que nos metimos las sociedades, los seres humanos en líos, pero tenemos la capacidad de sacarnos, no siempre, pero tenemos la capacidad, no siempre lo alcanzamos. Y hay medidas que se pueden tomar. Vamos a ver qué más tengo aquí. Entonces, vamos a otro tema. Bueno, aquí tenía pero eso ha comentado bastante, creo, el Ricardo. Eso es el endeudamiento de España. Pero lo interesante es que, aunque el sector privado y los hogares y las empresas están despalancándose, como no sé cómo tampoco decir eso, pero están ahorrando, ponemos de esa forma, como que el gobierno ha entrado para intentar frenar la crisis. El endeudamiento sigue subiendo y eso es el sumo de todos los tres sectores que va subiendo. Lo que se puede decir es que la economía, de momento la economía española se ha estabilizado. Es como un paciente en un V que tiene su sistema de life support, apoyo, soporte vital y esas cosas que no los pueden quitar. Eso es el problema, ¿no? Ni la liquidez del Banco Central ni el tipo de interés excepcional no lo pueden quitar. Y yo no creo que ya he dicho con el tipo de interés, pero yo no creo tampoco que el Banco Central tiene intención de quitar toda la liquidez. Yo creo que otra vez hay un juego de póker que lo que ellos quieren son que se mueva ficha aquí. Es que parece aquí que hemos vuelto sordos a veces, entonces se van repitiendo y amanezando, pero claro, simplemente destabilizar España destabilizaría todos los otros países, ¿no? Eso sería una especie de harikiri que no tendría interés para nadie. Entonces, al fin y al cabo van a encontrar, no a un año ni a 6 meses, pero fórmulas para financiar las necesidades de España y lógicamente de Grecia. Pero lo que quieren es coger a Grecia en un apretón y hacer cumplir
a nivel fiscal los criterios que los imponen, porque se ven que eso pone en peligro a todos los demás, ¿no? Esa instabilidad que hay no simplemente en Grecia misma, pero en los mercados a raíz de ese problema que tienen en Grecia, es una amenaza para todos. Esa subida de los spreads, claro, se reflexiona en el spread español o en el irlandés o incluso en Austria, ¿no? Entonces hay que hacer cosas y después, si quieren hacer preguntas, yo con mucha voluntad contestaré. Entonces lo que podemos decir es que estamos en una especie de V donde hemos conseguido estabilizar la economía. Eso ni más o menos ni contrae ni expansiona. Yo no me sorprendería en nada que ese trimestre, es posible ese trimestre, tenemos un pequeño crecimiento. Igual no tendremos, es que en ese momento es muy difícil, pero eso es la producción industrial, ya vemos que ha sufrido una bajada brutal y se sigue allá. Es que con toda esa facilidad que están poniendo no arranca. No, ni es un V ni nada, ¿no? Es una especie de L y aquí estamos. Y ahora, claro, van a empezar, eso sí, a retirar el apoyo que da al gobierno con gasto público. Y entonces eso simplemente o subiendo IVA o quitando servicios o gasto y eso claro, lo tirará la economía hacia la contracción. Vamos a ver. Vale, esos son los famosos Real Effective Exchange Rates. Una de las consecuencias, y eso está muy contestado, ¿no? de varios lugares, ¿no? Son una de las consecuencias malas de esa situación de dinero fácil, ponemos, que Ricardo ha descrito, que de la situación cómoda, de realmente, muchas personas me comentan, pero en España tenemos sueldos bajos, y yo creo que sobre todo por muchos jóvenes, eso es cierto, pero lo que ha pasado es que hemos tenido sueldos bajos y niveles de vida mucho más altas debido a la entrada de dinero en endeudamiento. Entonces las personas con sueldos bajas han acomodado a vidas más altas y ahora esa parte no solo lo están quitando, pero tienen que pagar todo lo gastado antes. Y no es solo, incidentemente, Ricardo, no es solo todo lo que hemos visto por aquí, es que todo ese tema que está saliendo por ejemplo en Grecia y ahora en Italia, de la forma que los ayuntamientos de Italia han financiado su gasto, es que hay muchas más cosas que tenemos que simplemente no hemos pagado, no hemos apenas empezado a pagar, que por el tipo de contrato que ha hecho la agencia pública en hacer muy cerca de aquí tenemos los edificios de justicia antiguos, pero tenemos aquí en Barcelona tenemos una ciudad de justicia nueva, pero ha sido financiado con un nuevo sistema de financiación que no se consta como deuda en esos famosos números de deuda que tenemos para Eurostat, pero tenemos que pagar y todo eso tenemos por este lado va a resultar muy complicado de corregir. Entonces, volviendo al gráfico que tengo por delante, aquí vemos qué ha pasado con los precios unitarios, unit labor cost, en España en comparación con Alemania. Claro, esa bajada que vemos aquí es el punto de contención del debate
actual, que los alemanes han apretado mucho y eso, bueno, crea una especie de debate que ya veremos si quieren comentar. Pero quiero decir que toda esa parte, si los salarios son bajos, la productividad también, eso es el problema, ¿no? Es que y hemos dejado que esa situación va acumulando a través de una década y ya en un año o dos tenemos que corregirlo todo. Por eso yo hablo de la devaluación interna, porque para arrancar la economía española en ese momento, con el nivel de endeudamiento interior que hay, necesitamos exportaciones. Y con ese nivel, no hablamos de salarios altos, nivel de productividad baja o bajo, es que resulta muy difícil, como vemos cuando... ¿dónde lo tengo? No sé dónde es. Bueno, pero tengo aquí, sí, ese es el déficit comercial, que se ve que se ha bajado en los últimos meses bastante, pero se ha bajado no subiendo especialmente exportaciones, se ha bajado reduciendo importaciones, entonces eso es una bajada en nivel de vida real. Aquí tenía yo sí, ese es y aquí nos vemos, eso es el current account déficit, pero es un reflejo de la situación comercial y vemos como cada año la situación ha ido empeorando y la dependencia sobre el exterior ha aumentado, y eso otra vez va a ser un problema más importante, porque una parte de eso es energética. Y el problema que tenemos es que tenemos unos recursos planetarios no limitados, pero que cada vez que subimos la producción, el precio va subiendo a la vez, porque vamos utilizando recursos más difíciles de conseguir o más costosos o lo que sea, y estamos en un momento más o menos crítico a nivel global, creo yo, donde los grandes desequilibrios de medio siglo, que han sido la acumulación de un cierto nivel de riqueza en una población bastante reducida, y por otra parte una acumulación de población enorme en otras partes del planeta, se van lentamente corrigiéndose. Entonces ya hemos visto la llegada de China, estamos viviendo la llegada de la India, de Brasil, de otros países, Indonesia, Filipinas vendrán después, otros países con mucha población que han ido acumulando pobreza durante muchos años, pero ya no están en la misma situación y que buscan lógicamente el mismo nivel de vida que los españoles, pero energéticamente es muy difícil que todo el mundo hace eso. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio de alimentación y energía tendrá una tendencia secular para subir los años que vienen, y eso quiere decir que muy lejos de hacer ese desarrollo que he indicado aquí, necesitamos todo lo contrario, necesitamos, dejando aparte todo eso de la burbuja inmobiliaria, necesitamos más capacidad de pagar más, porque vamos a tener o más capacidad de depender de nosotros mismos energéticamente, porque vamos a pagar muy caro por todo lo extra. Y es una cosa que yo no sé, Ricardo, si jamás has pensado en eso, esas cosas de gas natural y Endesa, ¿no? que también iban metiendo calefacción en todas esas viviendas nuevas, calefacción central y aire acondicionado, todo eso implicaba un gasto energético enorme, y a mí me parece que nadie estaban pensando en lo que podían vender, lógicamente, vendían mucho, pero no estaban pensando otra vez en cómo vamos a suministrar toda esa energía en un futuro con una población envejeciendo. ¿Cómo voy? ¿Cuánto tiempo tengo ahora?
Vale. Porque aquí hay tanto tema que... Ese es el famoso dinero del Banco Central de liquidez, que los que leen mi blog han visto muchas veces, y se ve que hay a partir del medios de 2007 una subida y otra subida muy importante a partir de junio del año pasado, con ese tiro de dinero a un año desde el Banco Central Europeo. Y ahora el problema es que ellos tienen que devolver mucho de ese dinero que tiene un año el mes de junio, y eso va a ser un problema, pero yo creo que encontrarán la fórmula para hacerlo, pero todo eso son parches que se puede tirar adelante 3 meses, se puede tirar adelante 6 meses más, pero necesitamos soluciones, y antes de tener soluciones vamos a tener que hablar de todo eso. Es que la cosa más clara que yo tengo aquí es que esos tabúes y esos silencios, y que aquí no pasa nada y todo va a solucionarse por sí solo, es eso, que la cosa empezará a cambiar al día que salen del armario, ¿no? Con el tema donde vale, bueno, sí que comentaré eso. Ese gráfico es el último de crédito del enero del Banco Central, y ya vemos, no sé cuál es cuál aquí, que ese es el total, y ese es el familias. Eso es del hogar, sí. Ya. Entonces ya vemos que las empresas, las familias y bueno, el crédito del sector privado o el crédito total la tasa de incrementar va bajando brutalmente, está rondeando números negativos en el caso de los hogares y de las empresas, mientras hemos visto por parte del gobierno una subida enorme año por año en crédito, pero eso ya ha tocado sostén, que ha tocado el techo, ¿no? Y ya es que como que hemos agotado los cartuchos, ¿no? Que no tenemos, o que estamos un equipo contra el Barça en el minuto 80 y realmente hemos agotado todas nuestras energías y no tenemos la fuerza para ir corriendo. Es que entonces nos vamos a ceder un terreno aquí, y eso se nota con ese empezar a bajar, porque no funciona. Eso es el problema, que no es una cuestión de ir gastando más dinero, porque gastar dinero de esa forma es solo una forma de comprar tiempo, y con ese tiempo que compras tienes que hacer algo, porque si no, al final tienes que devolver el dinero y no has conseguido nada. Entonces, por eso lo están exigiendo desde Bruselas y otros lugares que hacen una corrección fiscal. El problema es hacer la corrección fiscal cuando no hemos conseguido ninguna transformación en la economía y en la situación, y cuando nadie ha decidido, esas personas que se han desplazado de la construcción y otras actividades, cómo los van a encontrar trabajo y ocuparse, porque no estamos en general hablando de personas que tienen un alto nivel educativo, que pueden entrar en las nuevas tecnologías, la biotecnología y todo eso. Necesitan trabajos bastante normales y corrientes y en cantidad, y entonces eso es como la última tira, y ya vámonos todos bajando por abajo aquí. Entonces que yo quería enseñar un par de gráficos sobre la inmigración, porque creo que eso es una otra parte importante de la historia. Cuando me sale
Sí, aquí vemos mira, nosotros los macroeconomistas tenemos tendencia a hablar en términos de capacidad. En un mundo global, realmente todos los instrumentos de política monetaria tradicional realmente están rotos un poco. Si miramos a los Estados Unidos ahora mismo, el señor Bernanke está bombardeando bastante liquidez a la economía americana y ese dinero se sale a Brasil, se sale a la India, se sale en carry trade en los países precisamente que tienen dificultad y que tienen que pagar un primo extra. Incluso pueden comprar bonos. ¿Por qué no pedir prestado dinero en los Estados Unidos para comprar bonos griegos que pagan muy bien? Y siempre están garantizados por el Banco Central Europeo, luego por el Fondo Monetario Internacional. Cojonudo, ¿no? Es que pero precisamente ese dinero no se usa mucho en los Estados Unidos, porque precisamente en los Estados Unidos no hay muchas oportunidades para invertir en actividades por el consumo interno, porque está roto como está roto aquí en España, más o menos, si apartamos el gasto que está haciendo el gobierno allá a los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen que empezar a hacer exportaciones igual que España. Entonces, simplemente estoy comentando que ese concepto que cada país era un mundo y se puede montar una serie de políticas monetarias y fiscales y simplemente en función del país, que eso no funciona así hoy en día. Entonces, esas ideas de capacidad tradicionales que todos hemos estudiado, los que hemos estudiado economía en la universidad, hemos estudiado un poco, y esa idea que entonces hay un nivel de crecimiento que se puede sostener sin inflación, y si lo sobrepases creas más inflación y todo eso, en parte es verdad todavía, pero en parte en un mundo donde hay mucha capacidad de migración y mucha de personas y mucha capacidad de migración de dinero, y si una economía es simplemente una especie de esas máquinas de abastecimiento, como esos pequeños que van un hormigonero donde se mete personas, dinero y una materia prima, sobre todo energética, entonces se puede salir al paso, como ha hecho España en ese momento, llamando a la migración. Bueno, no es llamar, es simplemente donde hay trabajo y hay necesidad, la gente llega. Los españoles lo saben eso más que nadie, de los años 50 o así, ¿no? La economía española teníamos antes un nivel de crecimiento de población casi cero, ¿no? Y durante 10 años hemos ido de 40 millones a 46 millones. Y eso principalmente a base de necesidades de la economía para consumir personas. Pero curiosamente, entonces esa parte es la contrapartida, si quieres, o el reflejo de la entrada de dinero de Ricardo. Si las personas no entran tan bien, es que ese dinero no puede trabajar. Y entonces el gran misterio ahora es qué va a pasar a ese nivel, porque un país que puede subir de 40 a 46 millones en 10 años puede bajar de 46 a 40 en otros 10 años si no hay trabajo. Entonces ese gráfico viene del Population Now, proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, y que ellos cada 3 meses suministran un Excel con datos mensuales de las proyecciones sobre el padrón municipal de las migraciones. Ese tiene sus mancanzas, decimos, ¿no? En un sentido, porque los españoles que se van no necesariamente informan al gobierno que han ido.
Entonces, la contabilidad de españoles que están trabajando a Londres o a París o a Miami, seguramente son muchos más que no han admitido hasta ahora. Pero por otra parte, los que han venido aquí para trabajar de otros países, también solo, tengo entendido, realmente lo noten con un desfase de 2 años, porque hay que renovar el permiso de residencia y hasta que ese plazo no agota, no saben si son o no son. Entonces hay que asumir que más personas han marchado que no demuestra, pero igualmente el gráfico es significativo, creo yo, que aquí vemos la tasa de net, de migración hacia España en el año, ¿dónde estamos? 2007 aquí, ¿no? Y empezaba a bajar mensualmente y por septiembre estaba casi a cero, ¿no? Está un poco 5.000 mensuales o una cosa así, pero bajando. Entonces se puede imaginar que ya estamos en saldos negativos, y ese proceso ya aumentará. Entonces ese es el precio muy importante que se pagará por todo. Desde mi punto de vista, de todo eso de no hacer nada durante tanto tiempo. Hay muchas otras cosas, hay el problema de la bancaria y etcétera, pero una cosa que yo creo que nadie realmente destaca es que, claro, si tenemos muchas personas que agotan el paro, que no encuentran trabajo, que no tienen dinero, poco a poco van a marchar, tanto españoles como inmigrantes que han venido aquí. Y eso hará bajar la población, eso hará bajar el paro o estacionar el paro, que es lo que estamos viendo. El paro está más bien no estacionario, pero no sube mucho en comparación con la situación. Y entonces eso, a mí, mirando los datos de altas en la seguridad social, cotizaciones en la seguridad social, etcétera, da la sensación que personas están marchando. Entonces da la sensación que la situación no empeora. Pero volvemos al problema de Ricardo, que hay 2 millones de casas nuevas y no sabemos qué hacer. Y si la población va bajando, ese problema de las casas va empeorando, ¿no? Entonces todo está vinculado como como decimos en catalán, un pez que menja la cua, y será muy difícil remontar, estabilizar los precios de las viviendas y remontar la economía si tenemos ese problema. Y entonces yo ese problema lo pondría como una cosa importante, frenar ese desangramiento de personas que quizás no se enfrenta. Bueno, lo dejo ahí.